Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una y le damos la bienvenida a Joel Horta. Él es dirigente del movimiento Soluciones que lidera Cledo Fermín. ¿Cómo está, Joel? Gracias por venir al programa. Gracias a ti por la invitación. Gracias por venir. Bueno, estamos escuchando a Eliseo Fermín hablando sobre la situación del Estado Zulia, pero es parte pues de la realidad nacional. Sí, el planteamiento de la pérdida incluso del Estado, si lo llevamos al país, estamos perdiéndonos como Estado-Nación, porque el Estado-Nación tiene que ver con la unidad política, unidad que no tenemos hoy por cuanto para muchos hay dos poderes ejecutivos, dos poderes legislativos, hay dos fiscales, dos tribunales supremos. ¿Y tú crees eso? No, para nada, yo no lo creo, yo no lo comparto. Pero cuando una parte importante del país piensa así, no hay unidad política. La unidad territorial está ahorita perseguida por todas partes. Tenemos graves problemas fronterizos con Guyana, con Colombia, con Brasil, de modo que eso también está en conflicto. Y luego el tema de la diáspora, donde tú puedes tener en diciembre de este próximo año un 15% de tu población fuera del país, significa que eso también atenta contra la unidad. Sin embargo, fíjate, del Estado-Nación. Fíjate, Joel, con respecto a ese tema de la diáspora, estas medidas que han venido tomando algunos estados de América Latina, Perú, Chile, etcétera, bueno, va a ser más difícil el éxodo, ¿no? Sí, es que llega un momento en que las naciones... Los países no pueden cargar. No pueden con tanta carga. Y... claro, aquí tuvimos comunidades... Por Dios, nosotros tenemos una comunidad de muchos países de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile. De las islas del Caribe. De todas las islas del Caribe, de Curazao, Aruba, Haití. República Dominicana. Es correcto. Grandes comunidades que están hoy en nuestras barriadas y en el corazón, porque tenemos hermanos que vienen de todas esas naciones. Sin embargo, la diáspora nuestra tiene que ver con el tema de la polarización política. Y esa polarización política hace que nuestros países vecinos tengan una mirada distinta hacia los migrantes venezolanos a la que tuvimos nosotros en nuestro momento. ¿La diáspora es por razones políticas y no por razones económicas? No, es por ambas razones. Ajá. Yo siento que es por ambas razones. La realidad política, la polarización política que sufre Venezuela hoy día, que lo llamamos en sociología política un empate catastrófico, que es el momento político en el cual ninguno de los polos en conflicto es capaz de aplastar al contrario, es lo que ha llevado a ambos polos a la necesidad de entender que hay que sentarse a conversar para buscar una salida política para evitar el derrumbamiento de la nación. Si no hay ese proceso de entendimiento, negociación, acuerdo, etcétera, entre dos partes que están en ese llamado empate catastrófico, ¿cómo se desempata un empate catastrófico si no es de esa manera? Se desempata incorporando actores que no está en ninguno de los polos. Y por eso hay un centro político donde nos encontramos un grupo de organizaciones políticas que estamos empeñados en entender lo que ha entendido el propio país, porque cada uno de los polos, en todos los estudios de opinión, está claramente definido que no tienen más del 20% cada uno. Eso hace un 40% de polarización, pero el 60% de la población venezolana aspira a salir del problema político y el problema económico a través de un acuerdo, de un convenio y de una salida electoral pacífica y democrática. ¿Por qué esa política no tiene fuerza en la calle, Bueno, Joel? Porque es mucho más... Porque si es el 60% debería haber concentraciones en la calle a lo mejor de toda esa cantidad de gente que quiere que la cosa se haga de manera distinta. La vocería que ha tenido mayor proyección mediática es la que está en los polos, en cada uno de ellos, en los polos del gobierno y en los polos de la oposición venezolana. Ahora, efectivamente, se ha venido ganando espacio y se ha venido conquistando a la gente para que entienda que no es a través de una intervención extranjera, que no es a través de un golpe de Estado, que no es a través de una guerra fratricida entre hermanos venezolanos, que no es sino a través de la vuelta a la política y dejar de una vez por todas a la antipolítica por detrás, porque la antipolítica
llevó a Venezuela al nivel en que estamos hoy día. Aquí, después de haber destruido la institucionalidad democrática, la institucionalidad de los partidos políticos, la gente, hay un gran, amplio sector que insiste en la antipolítica. Y la antipolítica nos trajo a la crisis. Ahora, no ¿se puede saldremos equiparar crisis la con responsabilidad antipolítica. de quien gobierna con la de quien hace oposición o a quien lidera la oposición? Yo pienso que quien ha dirigido la oposición venezolana en los últimos 20 años ha cometido gravísimos errores. ¿Quién la ha dirigido? Porque hemos tenido varios dirigentes. Bueno, en la- tiempo, la- en la- oposición la- venezolana, la me ha refiero. dirigido- Hemos la- visto líderes del gobierno. Bueno, Maduro es el líder del chavismo hoy, pero lo fue Chávez. Y en la oposición, bueno, ha habido varios líderes. Ha habido Estado Rosales, Capriles, Henry Falcón, etcétera. Bueno, vamos a hablar. Guaidó ahora. Es correcto. Henry Ramos. Pero los errores de la oposición han permitido al gobierno continuar en el ejercicio del mismo. El último gravísimo error, el llamado a la abstención el 20 de mayo, bueno, se le regaló la reelección al presidente Maduro, a que luego de mucho tiempo se ha venido deslegitimando, y ese es uno de los graves problemas de no entender que la realidad política es la que se vive. ¿Quién es el que despacha desde Miraflores? ¿Quién es el que está en los actos de ascenso a los militares? ¿Quién se reúne con la ONU? Es decir, la política es la realidad y estamos obligados, quienes estamos en este momento tratando de hablarle al país con la verdad y decirle no lo que quiere oír, sino lo que debe oír. Aquí la única manera de construir consensos es sentando a la gente que tiene pensamientos distintos. Para poder lograr esos consensos se tiene que reunir el gobierno con toda la oposición venezolana para buscar acuerdos, para buscar un nuevo CNE, para buscar que la fracción del PSV se reincorpore al Parlamento venezolano y podamos... Bueno, la semana pasada hubo una reunión de diputados del PSUV con el presidente Nicolás Maduro. Es correcto. ¿Será para eso? Bueno, ojalá que sea para eso. Ojalá que Y sea está para eso. confirmado porque me lo confirmaron. Porque la manera, Vladimir, de nombrar a esos rectores, ¿cuál es? Pues constitucionalmente es que la Asamblea Nacional los nombre. Entonces, felicitamos esa reunión del presidente Maduro con sus parlamentarios para que se reincorporen a la Asamblea ¿Quién sabe Nacional? si esa es la decisión que van a tomar? Bueno, pero yo te quiero preguntar algo, Joel. Tú eres parte del movimiento que lidera Claudio Fermín, de Soluciones. Ajá. Ahora, ¿qué pasos ha dado este movimiento Soluciones para tratar de ponerse de acuerdo con la oposición que lidera Juan Guaidó? Nosotros enviamos en semanas pasadas una comunicación que le entregamos en su momento al diputado Zambrano para solicitar Edgar Zambrano, para solicitar incluso un derecho de palabra en el seno de la Asamblea Nacional y explicar en ese momento el tema del referéndum consultivo, que es una de las vías que hemos expresado como posible solución para que no sea ninguno de los polos en conflicto quien decida la vía electoral, sino que sea la nación completa a través del voto, contemplado en el artículo 71 de la Constitución, en concordancia con el 3 y el 5 de la misma, donde esto lo podría convocar bien la Asamblea Nacional o bien el Ejecutivo, o también a través de la recolección del 10% de las firmas de los inscritos en el registro electoral permanente. Ahora, ¿cuáles son factores de conversación de igual manera que hay que buscar con el gobierno? El REP, el voto de la gente que está en el extranjero y la representación proporcional de las minorías para que en la próxima elección parlamentaria, que pareciera va a producirse de igual forma el año próximo, yo considero que eso es una de las cosas que está proponiendo o va a proponer el gobierno en su momento, y ya lo han hecho, el posible adelanto de las elecciones parlamentarias, de modo de buscar destrancar el juego. Eso piensa el gobierno y la oposición pide entonces la elección presidencial. ¿Ustedes participarían en la elección parlamentaria si se convoca solamente esa elección? Por supuesto que sí. Independientemente de lo que decía la mayoría de la oposición. No, independientemente de lo que decía la oposición, no. Independientemente de lo que decida una parte de la oposición que insiste en no participar en ninguna elección, por supuesto que no acompañamos el tema abstencionista ni el tema de la no participación política.
Bueno, conversamos con Joel Horta y hay alguien que está haciendo ruido allí. No sé, por favor, ciérreme la puerta. Me gusta decir eso al aire, pero si hay ruido allí no puedo hacer el programa bien. Bueno, continuamos. Ahora fíjate, ese aspecto es muy importante porque implica que si tú estás planteando una negociación del gobierno Así es. con la oposición, primero la oposición tiene que resolver sus diferencias internas. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo puede haber un acuerdo nacional que funcione si las partes tienen diferencias? Fíjate, como se debe hacer. Aquí hay dos visiones del tema de la oposición. Una que tiene que ver con la no participación, con la abstención, con el acuerdo todo o nada. Nosotros tenemos una visión distinta. La visión es que debemos llegar a acuerdos, aunque sean parciales, para ir destrancando el juego. No puede ser el todo o el nada. En política eso no existe. Volvemos a lo mismo. Imagínate un divorcio. En el divorcio, ¿verdad? Se acabó el afecto, el marido mantenía ese matrimonio a fuerza de plata y de viajes y tal. O al revés. Pero quebró, o al revés. Y entonces la gente se obstina y le dice, mira, ¿sabes qué? Voto tierrita y no juego más. Sin embargo, el marido, que generalmente es el que se va de casa, le dice, está bien, yo me voy a ir, perfecto. Eso es lo que llama un empate catastrófico. Eso es un empate catastrófico. Y en los empates catastróficos hay que ponerse de acuerdo y hay que buscar unos árbitros para resolver el asunto. Pero además, siempre cuando hay hijos, y en este caso hay hijos, que es el pueblo venezolano, y el divorcio se produjo entre el gobierno y la población, y ese divorcio, por más que no se quieran ver ni hablar, lo van a tener que hacer para ponerse de acuerdo cómo es el pago del colegio de los muchachos, quién se queda con el carro más nuevo, cómo se cortan las cuentas bancarias. Eso es lo que no ha querido entender una buena parte de la oposición venezolana. No hay manera de dejar de coexistir con el chavismo y con el gobierno. Eso no existe, porque lo más difícil, Vladimir, no es el día de una nueva elección, ahora, es el día siguiente para poder gobernar y que haya estabilidad política, porque si no vamos a entrar. Cualquiera te podría decir que esa es una postura colaboracionista. ¿Cuál es la diferencia entre ser colaboracionista y la coexistencia? Mira, yo pienso que quien más ha colaborado con el gobierno nacional es quien en algún momento le entregó PDVSA cuando el paro petrolero, luego cuando le entregó la Fuerza Armada Nacional con el zambódromo que montaron en la Plaza Altamira, cuando luego entonces se llamó a la abstención en el 2005 y se entregó la Asamblea Nacional, cuando se entregaron alcaldías y gobernaciones, concejalías y parlamentarios regionales, y la última, cuando se entregó la reelección a Nicolás Maduro Moros. Entonces, ¿quién es colaboracionismo? Distinto es coexistir por beneficiar al país. Yo, por ejemplo, considero que en este momento, para buscar soluciones al tema económico y a la grave crisis, debería montarse un gabinete de emergencia nacional, donde se convoquen a las mejores voluntades de parte y parte. ¿Dónde están los mejores técnicos para solucionar el problema eléctrico? ¿Quiénes pueden recuperar la industria petrolera? ¿Quiénes pueden solventar el tema alimentario? Allí tenemos nosotros que llegar. Vamos a hacer la pausa y continuamos conversando con Joel Horta, dirigente del movimiento Soluciones. Ya venimos.